Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hola querida familia de Camino a las Estrellas, bienvenidos nuevamente a este espacio. Y como ustedes escucharon, este video se trata de cómo yo recibí mi bautismo espiritual, cómo fue mi experiencia en donde mis maestros me dijeron que yo había nacido en el Espíritu. Y esta experiencia también explica por qué una maestra Reiki comenzó a estudiar el Tao. Bueno, esta experiencia tuvo lugar el 21 de junio de este año. Y como las coincidencias no existen, sino que todo es perfecto, ese día fue un día importante, porque fue el solsticio de verano para quienes nos encontramos al norte de la línea ecuatorial. Estábamos realmente creando un grupo de trabajo de Reiki y estábamos trabajando en una meditación. La instructora sabía que los participantes de este encuentro tenían, digamos, diferentes niveles de experiencia. Así que ella vio necesario o interesante poder hacer una meditación para que cada uno de los integrantes del grupo que estábamos trabajando juntos en ese fin de semana puedan contactar con su maestro de manejo de energía. La instructora comienza a generar la guía para poder hacer esta meditación. Entonces, primero lo que hicimos fue una respiración que se llama respiración vipassana, que bueno, en un video posterior voy a hacerles esta meditación a ustedes para que ustedes puedan contactar con su maestro de energía, de manejo de energía, y luego también hablaremos por qué es tan importante esto hoy en día. Y nosotros creamos bueno, este momento de concentración en donde teníamos que visualizar una escalera descendente. Entonces es una escalera espiralada que es descendente. Entonces cuando yo comienzo esa visualización, lo primero que yo hago es verme a mí misma en el medio de una gran biblioteca. Esta biblioteca se me hacía como una biblioteca antigua, una biblioteca, no sé, tal vez como inglesa. Y esta escalera, yo tengo mucho contacto con el color dorado, era dorada y tenía como muchos labrados, ¿no? Yo podía ver como que el manubrio de la escalera era metálico, dorado, pero la demás parte de la estructura era como de madera. Entonces, la instructora nos pide que entremos en esta escalera espiralada y comencemos a descender lentamente. A medida que yo voy descendiendo, pasan dos cosas. Primero, veo que el material del que está hecho la escalera comienza a cambiar y se comienza a hacer como de marfil. Y lo segundo que comienza a pasar es que yo comienzo a ver que mi ropa comienza a desaparecer y también mi cuerpo físico. Y termino siendo una especie de, digamos, solamente de una silueta cristalina, pero no era cristal. Es como decirles, por ejemplo, esto, que ustedes pueden ver. Entonces, ustedes pueden ver que esto es transparente. Yo me podía ver a mí misma transparente, podía ver como mi silueta,
y brillaba justamente así como en la parte exterior. Me gustó este ejemplo, está muy cercano. Y yo tenía un cuerpo, pero era un cuerpo que era transparente y tenía brillo en la superficie. Entonces comienza a suceder que yo comienzo a verme solamente así, como luz. Y la primera sensación o el primer deseo que tuve fue de salir volando. Pero luego escuché la voz de la persona que estaba guiando la meditación y decía que teníamos que bajar y teníamos que llegar a un lugar que nosotros veamos que es totalmente blanco. Entonces, en ese momento sucede que yo vuelvo nuevamente a concentrarme en esta actividad de bajar, y cuando yo llego al último escaño el último peldaño de la escalera, se generó una sensación muy particular. Es como que salí del cuerpo y podía ver mi cuerpo de luz, pero al mismo tiempo podía sentirme dentro del cuerpo de luz y al mismo tiempo podía sentirme fuera y como un observador de ese cuerpo de luz. Y luego yo vi que el cuerpo de luz lo que hizo fue sentarse como en flor de loto, poner sus manos así, y yo podía ver su espalda desde arriba, y yo veía dos cosas importantes. La primera es que la espina dorsal, desde el coxis hasta la parte central, no solamente de aquí de la clavícula, sino de la cervix, sino hasta aquí arriba, hasta el medio del cerebro, yo podía ver esa luz. Yo podía ver una luz muy intensa que iba recorriendo toda mi espina dorsal. Y adicionalmente, algo que me pareció también muy interesante es que yo no tenía ningún rasgo físico que pueda delatar algún tipo de sexo. Por ejemplo, primero no tenía cabello, era, digamos, esta silueta humana tenía simplemente el cráneo, yo podía ver mi cráneo, y no tenía ningún tipo de silueta ni femenina ni masculina, era como 100% algo muy plano. Y después la persona que estaba guiando esta meditación comenzó a hablar, pero yo ya no pude seguir la meditación. Simplemente comenzaron a suceder ya cosas que, digamos, dentro de una experiencia en la cual yo ya perdí contacto con el exterior. Entonces, la última parte que yo escuché fue justamente que visualicemos 3 puertas. Y hasta ahí fue lo último que pude participar, digamos, de la guía de la instructora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo traté de visualizar las 3 puertas y las 3 puertas se fusionan en una sola y se genera una especie de portal. Entonces, no era una puerta, era una especie de arco luminoso. Y yo vuelvo nuevamente al cuerpo de luz. Y entonces escucho una voz. ¿Por qué vuelvo al cuerpo de luz? Porque escucho una voz. Y entonces en esa voz me dice, levántate. Y cuando yo me levanto, yo giro mi cabeza, yo veo un ser enorme, pero enorme. Yo lo veía gigantesco. Y era un ser que, digamos, era muy parecido y nunca me había pasado porque yo había visto, digamos, muchos tipos de contactos, pero nunca me había pasado ver algo tan hermoso. Les soy sumamente sincera. O sea, las pinturas quedan cortas frente a estos seres celestiales. Era un ser que era una llamarada, pero no sé, era una cosa que me abrumaba su presencia, y tenía como decirles los cabellos, no sé, no son cabellos, pero es como una especie de halo que flotaba, que parecían cabellos dorados, y él parecía como que literalmente todo estaba vibrando y flotando a su alrededor. Y la cuestión es que él lee mi pensamiento y me dice que quién soy, porque yo me preguntaba en mi interior, ¿quién es? O sea, es tan maravilloso, es un ser tan precioso que lo primero que dije en mi interior fue ¿quién es?
y es como que él pudo leer mi pensamiento y me dice, soy Uriel, el arcángel Uriel. Y yo nunca había tenido antes una experiencia con ángeles y nunca los había visto y nunca pensé tampoco de todos los nombres, digamos, los nombres con los que yo estaba familiarizada de los ángeles y de los arcángeles. Básicamente son los que están en la novena, que son el arcángel Gabriel, que fue el quien anunció a María la llegada del Cristo, el arcángel Miguel y el arcángel Rafael. Esos eran los tres como con los que yo tenía esa familiaridad, como les digo, por la formación que tenemos católica, bueno, por lo menos en mi caso. Y cuando me dice Uriel, era literalmente la primera vez que yo escuchaba Uriel. Y entonces me dijo, sígueme. Se puso al lado del portal y me hizo una seña como para que yo pase. Entonces yo tenía como miedo de cruzar y él me dice mentalmente que no me preocupe porque él está conmigo. Entonces yo cruzo el portal y de estar en un lugar blanco prístico paso a una oscuridad absoluta, la oscuridad del cosmos. Y entonces lo primero que sucedió fue que me dio un impacto muy parecido al vértigo, de me caigo o no sabía porque estaba como en el medio de la nada, y entonces fue una sensación muy extraña de estar en un vacío, y entonces él me sostuvo. Él me sostuvo debajo del brazo y me dijo que no me preocupe, que él estaba conmigo. Y después de eso sucedió que vino otra figura gigantesca y yo lo vi venir como una especie de, no sé, de estrella luminosa azul, y me tomó del otro brazo. Entonces tenía el arcángel Uriel y el arcángel Miguel y me dijo, yo soy el arcángel Miguel y no te preocupes porque te estamos sosteniendo. Y entonces me tomaron como debajo de los brazos y yo salí como, o sea, comencé a ver así como el cosmos, literalmente el cosmos. Veía planetas, veía estrellas, veía nebulosas y comenzaba a sentir como una rapidez, no sé, que no tiene. Cuando dicen que se viaja a la velocidad del pensamiento, pues fue así, sentir que simplemente. Y después nos comenzamos a ralentizarnos, a ir mucho más lento, y yo comencé a sentir que estábamos como en el espacio profundo y yo veía muy lejos algo muy pequeñito que se movía así, como en una especie como de, ¿cómo les digo? Como el signo del infinito, así. Y era muy pequeñito y nosotros nos íbamos acercando, y a medida que nos íbamos acercando esto se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Y lo que yo vi es 2 dragones. Un dragón tenía el color rojo y el otro dragón tenía un color azul. Y estos 2 dragones estaban haciendo este movimiento. Entonces, cuando yo me acerco, comienzo a ver unas figuras masivas que se están moviendo así, y entonces a mí me da como sentía el movimiento que ellos generaba como unas olas que yo sentía de energía que me impactaban. Y entonces lo que sucedió fue que los 2 dragones, de lo que estaban así, comenzaron a hacer esto y comenzaron a acercarse hacia mí con las 2 cabezas juntas. Y los 2 arcángeles me pusieron en el medio de ellos 2. Entonces es como que mi parte derecha estaba sobre la parte roja, o sea, sobre este dragón rojo, y mi parte izquierda estaba sobre el dragón azul. Y luego ellos comenzaron a planear muy lentamente. Fue una sensación así de mucha, era cadencia, era como yo me sentía integrada en ese movimiento, y de ese vértigo que yo tenía cuando iba con los arcángeles, que me llevaban muy rápido así. Cuando estuve sobre los 2 dragones sentí casi como un arrullo, o sea, era algo muy bonito. Yo me sentía como arrullada, como yendo en un movimiento muy cadencioso, muy lindo. Y entonces los dragones me comienzan a hablar, porque
yo luego comienzo a preguntarme qué hago aquí, cuál es el sentido de todo esto. Y los dragones comienzan a hablarme, comienzan a decirme, nosotros fuimos los maestros de Lao Tse y ahora somos tus maestros. Y yo me quedé impactada de lo que ellos dijeron, y dijeron literalmente que esto no sé cómo traducirlo en palabras, porque todo lo que yo les estoy contando, estoy tratando de poner en palabras algo que se sentía. Entonces no sé cómo explicarlo, pero ellos me dijeron simplemente que llegó ese momento porque yo estaba preparada. Y después lo que sucedió fue que subieron sus cabezas y yo quedé como suspendida en el aire, y eso fue otra vez vértigo, sentir vértigo como así, y vi que estos dos dragones subieron, pero de una manera, de una velocidad gigantesca, y yo los vi hacia arriba como subiendo así, y cuando subieron súper arriba comenzaron a bajar con esa misma rapidez y se metieron dentro de mi cuerpo. Y entonces fue como entraron dentro de mi cuerpo y yo sentí llegaron hasta la base de mi columna vertebral, y luego yo sentí que se dieron la vuelta y comenzaron a subir. Y la salida fue tan, ¿cómo les puedo decir?, potente, que hizo que mi cabeza se vaya para atrás y salieron por mi boca. Y cuando esto sucedió, acuérdense que yo en este momento soy solamente energía, y cuando salen por mi boca, en realidad lo que sucede es que toda esta energía se abre, y toda esta parte yo la sentía, no la sentía, de hecho solamente podía sentir hasta aquí, y todo esto yo lo sentía como energía totalmente abierta e integrada con el todo. Y la cuestión es que ellos me dicen lo siguiente, y fue esto tal vez de lo más potente. Ellos dicen, nosotros somos las fuerzas que rigen la evolución del universo, y la misma fuerza que rige la evolución del universo está dentro de ti. Y cuando esto sucedió, sentí muy cadenciosamente que mi cabeza vuelve a cerrarse con, digamos, con mucha armonía en realidad. Y vuelvo a ser yo, porque sentí el yo. Cuando ellos dicen está dentro de ti, yo. Y vuelvo otra vez a cerrar esta especie de cráneo lumínico. En ese momento pasaron más cosas, pero voy por motivos de ser específicos con lo que quiero hacer y compartir el día de hoy con ustedes. Voy a detenerme allí. Y bueno, posteriormente yo hablé con mi maestra Reiki, y en ese momento ella me dijo, mira, yo no sé qué significa todo lo que tú viste, pero definitivamente todo lo que viste son figuras extremadamente poderosas, con un simbolismo demasiado grande. Yo lo que te puedo decir es simplemente haz una conexión posterior y pregunta qué significa todo eso que tú sentiste, viste, etc. Y entonces así fue. Y cuando yo pregunto posteriormente qué significaba todo eso que yo vi, todo eso que yo viví, me dicen los maestros que ese fue mi bautizo espiritual, que ese fue mi nacimiento en el espíritu. Así que soy una bebé. Es así como, obviamente, lo primero que yo hago es tratar de entender, bueno, cuál es la simbología que existe detrás de los dragones, cuál es la simbología que existe, digamos, de este movimiento que ellos están haciendo. Y obviamente ellos me dicen, nosotros fuimos los maestros de Lao Tse. Y obviamente todos nosotros tenemos en cuenta estas grandes figuras, ¿no? Y sabemos que son importantes dentro del proceso de evolución y de conciencia. Pero si yo te digo, bueno, ¿qué dijo Lao Tse? No lo tenemos claro. Así que yo comencé a buscar y fue impresionante. Así que así fue que yo comencé a estudiar Tao y comencé a darme cuenta que muchas de las experiencias previas que yo había tenido, acuérdense que esto pasó en junio de este año, muchas de las experiencias previas que yo había tenido, mensajes que yo había recibido previamente por parte de mis maestros,
tenían plena explicación y se cumplía algo que ellos dijeron. Esto lo hemos entregado a la humanidad siempre. Ese conocimiento ha estado con nosotros siempre. Lo que pasa es que es un conocimiento vacío. ¿Por qué? Porque no existe experiencia. Si ese conocimiento no lo integramos a nuestra práctica diaria, a nuestra experiencia, entonces simplemente es un dato más en nuestro cerebro, que ni siquiera es nuestra mente. Nuestra mente es algo mucho más grande, poderoso, inconmensurable. Entonces, imagínense la importancia de todo esto, que realmente fue, como les digo, un antes y un después para mí. Yo les haré un video específico sobre la simbología de todo de esta experiencia tan bonita, pero lo más importante es comentarles e invitarles sobre todo a que me acompañen en un proceso que voy a comenzar a realizar desde el día de mañana, en donde voy a trabajar con las 5 energías que dice el Tao que se encuentran dentro de los cuerpos de todos los seres que habitamos este universo, y específicamente de aquí en la Tierra. Como les digo, la propuesta es hacer 5 días de meditación, una por cada elemento. En cada una de estas meditaciones vamos a poner todo esto que les he comentado ahora. Y luego el último día es un día en donde vamos a hacer una integración de todo, digamos, bajo la conciencia, bajo el gobierno de la conciencia, porque como ustedes escucharon en el taller que impartimos recientemente de alquimia emocional, es la conciencia la que gobierna tanto la energía que tenemos como las esencias que tenemos. Así que ese es el llamado, y quiero contarles algo muy bonito que nuevamente no es coincidencia. Vamos a comenzar este trabajo el día miércoles y vamos a terminar estos 5 elementos más un día de integración el día lunes 14. El lunes 14 es luna nueva, es decir, es una luna que nos trae renacimientos, renovaciones. Esto es precioso. Bueno, la invitación está hecha, los esperamos y recuerda, todo el universo está en tu interior. Un abrazo y hasta pronto.